que sucedió en el 2008 y anteriormente, etcétera. O sea, que realmente se sitúa en una continuidad. A nivel europeo y yo creo que en muchos otros países es una destrucción sobre todo del comercio local. Como sabéis, el comercio online se ha incrementado más de un 50%, creo, o un 45%. Y bueno, pues de lo que es las economías locales, ¿no? En favor de una economía pues, cada vez más global. Por lo tanto, digamos, al contrario que algunas visiones, yo diría que esto no se sitúa digamos, en contraposición, sino más bien en continuidad como tú decías, ¿no? Es bueno, pues un avance más del capitalismo. Desde el punto de vista de lo que esto ha afectado a los derechos humanos y sobre todo al concepto de pobreza, ahora, según estabas hablando, mira, me acordé de una intervención que hice también en una mesa redonda hace muchísimos años en UNICEF sobre el concepto de pobreza, porque realmente creo que es un concepto que se utiliza equivocadamente. Creo que no sé quién hace los índices de pobreza, ¿no? Que es el Banco Mundial, y hay una serie de criterios ahí, de variables que son puramente materiales, y que lo que estamos viendo es que una de las cosas que más, el tipo de pobreza que más está trayendo esta crisis es una pobreza no material, es una pobreza de todo lo invisible. Me decía el otro día no sé quién, son tiempos muy duros para todo lo que es invisible. Creo que es el concepto de pobreza, supongo que vosotros habréis hecho algún tipo de crítica, porque desde mi punto de vista está completamente alejado de la realidad. Yo muchas veces he hablado de una experiencia que tuve con la gente de la Fundación Wild hace también varios años, en un encuentro en el que ellos estaban alucinados porque yo les estaba hablando de niños ricos, entre comillas, ¿no? Niños del primer mundo supuestamente, o del segundo, no se sabe, en bosques, y que sin embargo tú ves un niño africano en un bosque debajo de un árbol y para ellos eso es un niño pobre porque no tiene escuela, ¿no? Y resulta que estamos rizando el rizo porque digamos, en el mundo supuestamente evolucionado, un niño rico es un niño que puede estar debajo de un árbol. Es decir, que el niño rico del mundo evolucionado se parece al niño pobre del mundo evolucionado, entre comillas, del mundo pobre. Y entonces, ¿dónde está el rico y dónde está el pobre, ¿no? Entonces, la cuestión de la crítica al concepto de pobreza va por ahí, y yo creo que esta crisis en ese sentido, a nivel de valores humanos, de lo invisible, es una crisis que está siendo durísima desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de la dignidad, desde el punto de vista de las necesidades emocionales, humanas. El otro día entré por casualidad a un supermercado, a un gran supermercado, no voy a decir el nombre para no hacerles publicidad, y vi que vendían unos ositos de estos de 2 metros rebajados, costaban originariamente, según ellos, 19,90 y ahora estaban rebajados a 12,90. Unos ositos enormes en un supermercado de alimentación estaban vendiendo. Entonces creo que a ese nivel esta crisis nos ha empobrecido y nos está empobreciendo en todo lo que es invisible, y por supuesto también nos está empobreciendo en la parte material, pero que no sé si vosotros, yo tengo esa pregunta porque la verdad es que no he reflexionado mucho sobre ello en todos estos años, pero yo me pregunto mucho por un concepto de pobreza que no sea el del Banco Mundial, si disponemos de un concepto de pobreza que sea un poco más rico, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, tenía por ahí una definición de la prosperidad que me dio un hombre que se llama Sulaxi Baraksa, y que decía que qué es lo que es ser próspero, y él decía que ser próspero es estar presente con plena atención en cada momento, es ser autosuficiente, es decir, ser próspero o ser rico, ¿no?
es ser autosuficiente, es decir, no depender de medios lejanos para tu subsistencia y sentirte satisfecho con lo que tienes. Y a nivel del entorno, la riqueza o la prosperidad se relaciona con la abundancia y sobre todo con la biodiversidad de seres que te rodean y con los que puedes estar en comunicación y en contacto. Entonces yo creo que, bueno, con esa definición de prosperidad o de riqueza, a lo mejor habría que construir una definición de pobreza que fuera ligeramente menos materialista. Seguramente a lo mejor ya la tenéis vosotros, ¿no? Y que pudiera englobar todo el sufrimiento, no solo físico, sino también, por ejemplo, mental y social y emocional que está trayendo esta epidemia, que creo que es muy grande. Y vale, ya me paro. Es muy interesante, ¿no?, lo que promueves y desde luego que aquí hablamos de pobreza en todos los sentidos, ¿no? No solo a nivel económico, sino también a nivel de necesidades emocionales, psicológicas, no materiales, ¿no? Lo invisible. Shanaína, por favor, si quieres continuar tú con... Sí, muchas gracias. Me gustan mucho las ideas que nos trae Heike. Y yo creo que cuando nos preguntamos, ¿no?, si la pandemia ha puesto en jaque los derechos fundamentales, yo creo que la pandemia termina de poner en jaque el sistema capitalista. Lo que hemos visto es un refuerzo de lo que se veía antes, ¿no? Una crisis generalizada, crisis de alimentos, crisis de cuidados, crisis de gobernanza, crisis de la democracia, ambiental, energética, un aumento constante de la concentración de capitales y de riqueza a un lado, un constante aumento de la pobreza en otro lado. Y esa contradicción del capitalismo, porque todo el mundo sufre en el sistema capitalista, como bien ha expresado la compañera, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en ese tema de los derechos fundamentales, eso nos remite a bienes comunes, ¿no? Voy a poner rápidamente algunos datos sobre la mesa sobre el tema de cómo están estos derechos fundamentales en 2018, por ahí, 2019, es de cuando están los datos que hemos recogido, ¿no? En términos de educación, la educación como un derecho fundamental, como un bien común. En 2018, unos más de 250 millones de niños, niñas y jóvenes no tenían escuela, o nunca habían ido, o en los documentos de la ONU pone que han abandonado la escuela. Y claro, yo me pregunto, ¿no habrá sido la escuela que ha abandonado a estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? En términos de escuelas rurales, por ejemplo, el cierre de escuelas rurales. En Brasil, en los últimos 20 años, han cerrado 80.000 escuelas en el campo. En el Estado español, ¿cómo están las escuelas en el campo? ¿Qué está pasando con el sistema escolar? El tema del derecho a la tierra. No solo a vivir en la tierra, pero también a gestionar esa tierra, ¿no? El coeficiente de Gini, ¿no?, de Gini, que indica términos de igualdad o desigualdad, ¿no? 0 es a igualdad absoluta y 1 es desigualdad absoluta, está subiendo, especialmente en Latinoamérica y en el Caribe, donde hay mucha tierra para conquistar de la naturaleza, ¿no? Y ahí no es en vano las quemadas que se están practicando, el derrumbe de las florestas que se está practicando, el genocidio de las poblaciones originarias para apropiarse de su tierra que se está practicando, ¿no? En España, por ejemplo, el 97% de la tierra está fuera de las ciudades. Ese dato es un dato de los compañeros de Cataluña, de Gustavo Duch y ellos. El 3% más o menos está cubierto por ciudades y tal. Y todo el restante de esa tierra, ¿a qué se dedica? ¿A quién pertenece? ¿Qué se hace con la tierra? En términos de semillas,
unos 60-70% de las semillas del mundo están controladas por algunas pocas megacorporaciones, megaempresas, como la BASF, la Bayer, la Monsanto, la Syngenta, la DuPont. Entonces, no hay un acceso a las semillas, ¿no? En términos de salud, un derecho como la salud, mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios básicos de salud. Ahora, en términos de alimento, algo sin el cual también nadie puede vivir. En 2018, más de 820 millones de personas todavía pasan hambre. Unos casi 150 millones de niños y niñas tienen retraso en su crecimiento por falta de comida, por hambre. Ahora, en términos de acceso a agua, y es el último dato, agua potable, unos 2.200 millones de personas en el mundo no tienen agua potable para beber. Y unos 3.000 millones de personas no tienen instalaciones para lavarse las manos. Entonces, cuando pensamos en una pandemia, cuando pensamos en términos de salud, claro, que el COVID-19 nos trae? Pone de relieve que hay 3.000 millones de personas en el mundo que no se pueden lavar las manos. Esas 3.000 millones estuvieron pasando y están atravesando un montón de enfermedades curables, enfermedades que se pueden tratar, pero sufren porque no pueden lavarse las manos. Bueno, ahora con el COVID, cuando todos tenemos que estar constantemente lavando las manos, ponemos en valor qué significa poder lavar las manos. Y hay 3.000 millones de personas que no pueden hacerlo en el día a día. ¿Por qué hay estas restricciones en el acceso? ¿No? ¿Por qué no hay democracia para acceder a estos bienes comunes, como el alimento, la tierra, las semillas, el agua y la educación? Porque vivimos en una sociedad de mercado. Estamos en un modo de producción que transforma todo en mercancía. Y lo que alguna vez fue un bien común, lo que alguna vez fue un derecho, está siendo cada vez más privatizado. Estamos en un proceso constante de apropiación privada de bienes comunes, de bienes estratégicos fundamentales para la vida, en nombre de una producción y acumulación de capital. En la educación está habiendo un aumento de la educación privada, especialmente en lo que antiguamente se llamaba el tercer mundo. En los últimos 15 años se ha privatizado ya casi el 20% de la escuela primaria y casi el 30% de la escuela secundaria en los países mal llamados en desarrollo, ¿no? Prefiero todavía pensar ellos como el tercer mundo de antiguamente. Entonces, también en la educación está habiendo ese proceso de mercantilización, ¿no? De que todo se transforma en una mercancía, todo puede ser vendido y todo puede ser comprado, y ahí los derechos humanos pues van dejando de existir naturalmente como derechos, porque lo que es una mercancía deja de ser un derecho. Es en base a esto que muy bien dice Janaína con datos, ¿no? Va por la línea por lo que habla Heike sobre la prosperidad, ¿no? Y qué es lo que la pobreza. Al final no es más que el no acceso a estos derechos de los que está hablando, de las semillas, de la soberanía alimentaria, del pueblo y todo, ¿no? Pero parece ser que los científicos y los políticos, introduciendo un poco la siguiente pregunta, generalizan a la hora de hablar sobre el COVID, ¿no? Porque en lo relativo a sus consecuencias afecta a todos por igual, según ellos afecta a todos por igual, y no hacen distinción entre países, pueblos, personas o grupos sociales. Pero la realidad, por lo que vemos de lo que está ocurriendo, parece no apoyar esta afirmación. Entonces, la pregunta que lanzo a Sara y a Fuad es que qué está ocurriendo al respecto en lo que se refiere a educación y con las medidas necesarias que se están implementando para hacerle frente en nuestra sociedad y en los países del sur, ¿no? ¿Qué se está haciendo, Sara o Fuad? Sara, si quieres empezar tú. Como quieras.
Venga. Vale. Bueno, yo, a ver, en cuanto a científicos en ciencias sociales, que se está escribiendo ahora mucho, bueno, literatura científica, ¿no?, sobre esto, publicando, sí que no leí, o sea, nadie está diciendo que afecta por igual, ¿no?, porque es evidente, como estáis diciendo, que hay personas, y en este sentido más niños y niñas de lo que estamos hablando, ¿no?, vulnerables, que evidentemente están sufriendo muchísimo con esta crisis mundial, ¿no? Sí que más a no científicos, a lo mejor a políticos, ¿no?, que bueno, que pueden tener este tipo de discursos. Yo pensaba, ¿no?, que por una parte sí que es cierto que ha hecho mucho daño, que lo sabemos también, ¿no?, la falsa información y los bulos, ¿no?, que se han extendido, ¿no?, sobre el COVID-19 y que han puesto en riesgo a una gran parte de la ciudadanía, ¿no?, pero sobre todo siempre, al final, las personas o los niños más perjudicados y niñas son aquellos que están en riesgo de exclusión social, ¿no? Hay un estudio, COVID-19 Infodemic, que se llama Más retweets para información científica sobre coronavirus que para información falsa, y nos da cierta esperanza, porque aunque se tuitea más información falsa que verdadera, la que está basada en evidencias científicas se comparte o retuitea más que la falsa. Ya sabemos que al final aplicaciones, ¿no?, que utilizamos tuvieron que evitar los retweets masivos, etcétera, porque se estaba compartiendo muchísima información falsa que estaba llegando a familias y que bueno, eso pues estaba y está generando también esto que está afectando de forma diferente, ¿no? Sí que es cierto que parte de la revolución por la que se está luchando, ¿no?, y hay un movimiento muy fuerte de lucha contra las desigualdades, ¿no?, y la justicia social, es justamente que a toda la ciudadanía, sin exclusión, tengamos derecho y nos llegue información y tengamos derecho a una información que nos ayude a tener una vida mejor, ¿no? Y esto en muchas ocasiones no es posible. Por suerte, sí que es cierto que cada vez hay más pues, ciencia en abierto, asociaciones de educación basadas en evidencias científicas. En Comunidad Valenciana, por ejemplo, está Iris AEBE, que están abriendo espacios para compartir y debatir sobre evidencias. Estoy hablando en temas educativos también. Y proyectos online, no sé si conocéis el proyecto All Interact, que acaba de nacer hace muy poco, en el que cualquier ciudadano puede consultar, por ejemplo, puede realizar cualquier consulta que tenga que ver con educación o con género, puede preguntar dudas, compartir evidencias o también bulos que le lleguen y que puedan compartirse con el resto de la ciudadanía. Por otra parte, así más ya en educación, sí que es cierto que también, por lo menos yo, en mi experiencia, se está lanzando un mensaje que es que lo más importante son las medidas sanitarias, que lo son, y que estoy totalmente de acuerdo, que son muy importantes. Lo segundo, la presencialidad, pero lo dicen así, ya esto preocupa mucho, que ponen en el último lugar y lo remarcan mucho, que está el aprendizaje. Entonces, justamente no tiene sentido, ¿no? Porque para luchar contra lo que estamos hablando, la pobreza, las desigualdades sociales, ¿no?, y lograr un mundo pues, para que todas las personas tengan las mismas oportunidades en la vida, justamente tenemos que asegurar desde las escuelas el mejor aprendizaje ahora más que nunca para todos los niños y las niñas. Y habrá que ver cómo articulamos eso para hacerlo llegar a todas las personas. En nuestra escuela, evidentemente, pues como en todas las escuelas, me imagino, se están aplicando protocolos que nos están enviando de sanidad junto con educación, pero también nosotros vamos más allá y, por ejemplo, uno de los informes que hemos tenido muy en cuenta es uno de Harvard que se llama Estrategias de reducción de riesgos para la reapertura de las escuelas, en el que destaca la necesidad no de quedarnos solo en la parte sanitaria, sino
teniendo en cuenta, ¿no?, este aprendizaje, la necesidad de actuar en comunidad, informar más a las familias, hacer más formación conjunta, intercambiar información, organizar charlas con personal sanitario, creación de comisiones mixtas con diferentes personas de la comunidad para incluir todas las voces, ahora más que nunca, buscar soluciones conjuntas. Y una de las ideas, por ejemplo, que recoge este informe, que en mi escuela la estamos teniendo en cuenta, es, y de la que no se habla, es que hay que estar vigilantes, aparte de, como ya he dicho, las medidas de seguridad e higiene, también hay que saber ver y estar muy pendientes de ahora precisamente las interacciones, las relaciones humanas que se están dando entre personas de la comunidad y en concreto también de prevención de la violencia. No olvidar esto porque nos están diciendo los datos que ha aumentado muchísimo. En la infancia es impresionante y hay que estar muy atentos a esto. Sí, ya acabo con la última idea sí que quería comentar sobre esta pregunta. Tenemos que tener en cuenta, y esto es algo que yo no estoy escuchando tanto, este tipo de mensajes, que para que precisamente, ¿no?, ir contrarrestando este problema, ¿no?, de que en estos momentos evidentemente no todos están sufriendo de la misma forma, es muy importante que las escuelas ahora mismo pongan todos los esfuerzos en hacer comunidades fuertes, en cuidar a toda la comunidad, a llevar a cabo acciones solidarias de cooperación y fortalecer las relaciones humanas que se dan que se pueden dar en las escuelas, asegurando de diferentes maneras que no quede ningún colectivo descolgado en ningún sentido, ¿no?, ni del aprendizaje, porque si no volvemos a caer otra vez, ¿no?, en reproducir las desigualdades, ni en otras necesidades básicas que están teniendo en estos momentos muchas personas. Ahora me oís, ¿no? A ver, la verdad es que es súper interesante todo lo que he escuchado hasta ahora. Respecto a la pregunta, es evidente que lo primero que hay que decir que la primera gran mentira que hemos vivido con la pandemia, el primer gran bulo, no es un bulo, digamos, en el sentido estricto de la palabra, es que las consecuencias de la pandemia afectan por igual a todos. En ningún momento de este proceso podemos decir que afecta igual para todos. Siempre me ha parecido una afirmación como mínimo estúpida, ¿no? Porque al fin y al cabo no hay que ser muy inteligente ni tener una capacidad de análisis muy aguda como para saber con los meses de confinamiento que pasó casi todo el planeta, pues las condiciones de las personas que vivían en viviendas pequeñas, con muchos hijos, sin tener acceso a ningún tipo de privacidad durante 2 meses, la gente joven, lo que estamos hablando de educación, las secuelas de todo esto, el incremento de los niveles de violencia doméstica, en fin, yo creo que no hubo ningún momento en todo este proceso que hubiese el más mínimo indicio de que esto afectaba igual a todo el mundo. Es decir, los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia, pues evidentemente son los que más han sufrido la consecuencia de la crisis del 2008 y si volvemos para atrás, pues es decir, hay una población vulnerable que en el caso de la pandemia no ha sido una excepción, que es la que ha sufrido las consecuencias de peor manera. En el tema de la educación, se nos pide aquí, ¿no?, que demos una visión desde el sur. Evidentemente yo estoy aquí hablando desde Marruecos y en fin, el ejemplo de Marruecos pues, puede servir para ciertos países del norte de África como Argelia, Túnez, en fin, tienen unas características socioeconómicas similares. Igual no sirve para otros países, pero sí creo que hay elementos comunes, ¿no?, en el sentido de que la mayoría de esos países, y en esto, digamos, Marruecos se encuentra en esos países, y creo que desgraciadamente muchos países del planeta que están pues, sometidos a las directrices de los organismos supranacionales que dirigen la economía mundial, la Banca Mundial, el FMI, etc. O sea, son países que hace tiempo ya adoptaron el modelo neoliberal
como vía de salida para su crisis, y cuando sus economías entran en la UCI, pues en fin, los rescates que vienen de estos organismos supranacionales, pues evidentemente implican una serie de medidas restrictivas en cuanto a inversión pública, inversión en educación, inversión en salud y recortes que han ido abriendo una brecha de desigualdad en nuestras sociedades, y una consecuencia ha sido pues, que la educación en el país y en otros países, por lo que sé, por los estudios que voy consultando, pues hay una, digamos, una privatización camuflada de la educación, ¿no? Que es un derecho básico de las personas. En concreto, cuando hablo de todo esto para poner en contexto qué es lo que ha pasado cuando ha llegado la pandemia, es decir, la pandemia llega a un sistema educativo donde la educación pública cada vez ha tenido menos inversión durante muchos años, con lo cual se han ido, digamos, agrandando las desigualdades entre las familias que pueden llevar a sus hijos a la escuela privada y las que van a la escuela pública. Cuando dices estas cosas, normalmente los responsables políticos te tiran las cifras a la cabeza y te dicen, mire, el 20% de la población escolar está en la privada y el 80% está en la pública, ¿no? Como para desmentir que haya un proceso de privatización de la educación. Yo siempre digo que en este término el indicador válido es preguntar cuántas personas teniendo medios para ir a la escuela privada están en la escuela pública. Porque ese es el verdadero indicador que te da cuál es el valor de la educación pública de tu país. Si resulta que todo el mundo que tiene medios para ir a la escuela, llevar a sus hijos a la escuela privada, va a la escuela privada, ese dato del 80 está en la pública y el 20 a la privada, no habla bien de la escuela pública. Lo que hace es hablar mal de tu economía. Significa que hay poca gente que tiene medios para ir. Es decir, no es que voluntariamente elijan la pública. Entonces, en el caso de un país, claro, la escuela pública en los últimos 20 años ha ido sufriendo esta degradación, ya te digo, porque por los planes que han ido imponiendo los organismos internacionales que han ido dando oxígeno a la economía del país, entonces todas esas deudas renegociadas, todos esos planes de ajuste estructural van condicionados a unas políticas económicas determinadas. Y esas políticas económicas suponen menos inversión en sectores que piensan que no tienen una devolución rápida de beneficios como puede ser la educación o la salud. Entonces, cuando llegamos al periodo de pandemia, ya tenemos una educación pública donde se están segregando digamos, la parte de la población que no tiene medios o que tiene menos medios, y por tanto ya hay una diferencia notable entre la calidad de la educación que reciben unos y que reciben otros. Llega la crisis del COVID, se inicia el confinamiento y se impone la educación a distancia. La mayoría de los alumnos de la escuela pública tienen dificultades para acceder a la tecnología, para acceder a Internet, para acceder a poder seguir estos cursos a distancia. Por tanto, la brecha se abre aún más. Se abre aún más. De hecho, cuando se inicia el curso 2020-2021 y se hacen las evaluaciones de último trimestre del curso 2020, que se hizo entero a distancia, pues prácticamente consta que la mayoría de los alumnos de las escuelas públicas, ese último trimestre que se hizo a distancia, pues prácticamente no han adquirido ninguna competencia de las previstas en el programa, por falta de acceso a la tecnología, falta de acceso pues, a Internet o a otro tipo de herramientas tecnológicas que se pueden usar en la educación a distancia. Por tanto, ya estamos ante una realidad que podemos tener una generación COVID ya condenada por sí, es decir, alumnos que cuando finalicen la educación básica no tendrán las competencias necesarias para poder acceder a estudios superiores de calidad y, por tanto, ya están condenados de alguna manera al subempleo. Las consecuencias de esto las iremos viendo en los próximos años en estos países, porque digo, la brecha social se va
abrir aún más, eso significa más inestabilidad política, eso significa más problemas hacia el exterior. Cuando hablamos del norte de África, pues hablamos, en fin, de migración clandestina, hablamos de otro tipo de problemáticas que están en los medios y que, en fin, no hace falta ahora incidir sobre ellas. Y entiendo que no es algo fácil de gestionar, es decir, necesariamente el daño ya está hecho, es decir, porque al final la pandemia golpea a un sistema muy debilitado, como el de la educación y también el de la salud, evidentemente. Y es muy difícil revertir las consecuencias de lo que hemos vivido estos meses y lo que vamos a vivir en los próximos meses. Lo que hay que el golpe ya está, o sea, de lo que hay que prepararse es para cómo gestionar las consecuencias. No podemos imaginar que los alumnos que están en la educación básica, en el curso paso este curso y en los próximos años, no vayan a tener un déficit respecto a las generaciones anteriores. Eso es una realidad que existe y habrá que ver cómo se articulan iniciativas para disminuir las consecuencias negativas de todo esto. Luego hay dos apuntes de lo que comentaron las compañeras. Hay una compañera que hablaba, Heike, de la pobreza de los intangibles, ¿no? Un poco, que estoy bastante de acuerdo, hablaba de pobreza invisible. Siempre hablamos también de, digamos, los indicadores intangibles, ¿no? Es decir, las cosas que no podemos medir, pero que están ahí y que sabemos que con toda esta crisis se ha ido sufriendo un empobrecimiento, pues todo el acceso que podían tener a los jóvenes a la socialización que suponía la escuela, lo que comentaba Sara respecto a que la escuela debe cumplir ese rol de fortalecer a la comunidad, de fortalecer los humanos. Eso ya, la escuela ya jugaba ese rol, digamos, y cuando ha llegado la pandemia y el confinamiento y por cuestiones, en fin, de seguridad sanitaria, la escuela ha dejado de jugar ese rol, pues las comunidades se han empobrecido en esos intangibles a los que se refería. Y luego el tema también de los conceptos, ¿no? Hablaba Janine de abandono escolar, y es verdad que siempre decimos, en mi país, por ejemplo, la media de los últimos años es que 300.000 alumnos abandonan la educación básica cada curso, ¿no? Sin finalizar la educación básica. Si haces un análisis más profundo, hay un porcentaje pequeño que efectivamente abandona los estudios, pero la mayoría es el sistema el que les ha abandonado a ellos. Es el sistema el que no ha podido responder a unas circunstancias y unas necesidades que estaban ahí y que había que gestionar de algún modo para garantizar ese derecho a la escolarización. Y esa falta de respuestas del sistema ahora se va a agudizar aún más, ¿no? Porque la pandemia va a ofrecer nuevos problemas más graves que el sistema evidentemente está muy lejos de poder responder, y me temo que las tasas de abandono se van a disparar estos 2 próximos años, seguramente. Como muy buena aportación, Fuad. Está siendo muy enriquecedor y hablando de una de las consecuencias, ¿no? de las que tú hablas, volviendo a la línea también de la que ha hablado Sara sobre que debemos apoyarnos en la comunidad y en los recursos humanos que tenemos tanto dentro y fijarnos en las relaciones humanas, ¿no? Una de las consecuencias de este abandono por parte de la escuela a los jóvenes, los menores, los niños y las niñas, ¿no? Es el desarrollo socioafectivo. ¿Cómo creéis que va a afectar este desarrollo socioafectivo, o sea, este abandono de la escolaridad al desarrollo socioafectivo de los menores, de los niños y de las niñas? Heike o Shanaina, quien desee. ¿Cómo va a afectar lo que el abandono o la dificultad al acceso escolar, ¿no? De los menores, la imposibilidad de acceder a la escuela, o bien porque estén confinados en casa. Porque haya confinamientos parciales o durante el confinamiento. A nivel, ¿te refieres a nivel socioafectivo, sí, de las relaciones
Sí, bueno, a nivel relacional les están afectando ya los protocolos, las medidas. Sara estaba hablando de bulos, no sé muy bien a qué se refería con los bulos. Yo he compartido un documento que elaboramos con el pediatra José María Aparicio ya en el mes de... Empezamos a trabajar desde marzo sobre toda la problemática de infancia y COVID. Sabéis que los niños y niñas han sido en este país y en muchos otros los más perjudicados por las medidas, por unas medidas que en muchos casos no les han tenido en cuenta ni han pensado en ellos. Por ejemplo, aquí estuvieron más de mes y medio y eso con una campaña gordísima que montamos incluso en Change y que salió en toda la prensa nacional y salió también en la prensa internacional y conseguimos que adelantaran 2 semanas la salida de los niños y las niñas, que fue el único colectivo que no pudo salir durante un mes y medio de casa para nada, absolutamente para nada. Más luego los problemas que hubo con colectivos de niños y niñas con diversidad funcional, que se vieron atacados por policías de balcón, etcétera, cuando salían ejerciendo un derecho, una excepción que se hizo en concreto por los niños con TEA. Entonces, bueno, yo creo que la infancia, no solo en este país, sino que, pues, por ejemplo, no sé, cojo Marruecos, que está aquí al lado, pues estuvieron 3 meses sin salir para nada, los niños y las niñas, hasta que ya la asociación, el Colegio de Pediatría dijo que no podía ser que los niños y las niñas estuvieran así. Por lo tanto, un colectivo completamente dejado de la mano de Dios, olvidado porque no protesta, porque no vota, porque no es un grupo de presión, porque no... Y lo mismo está sucediendo con las medidas que se están adoptando. Se sabe desde hace muchísimo tiempo por muchos estudios publicados en revistas internacionales, por ejemplo, que la escuela no es un problema con el COVID, que no es un foco de infección, que al contrario la escuela es un apoyo para la sociedad, para regularizar la sociedad, para equilibrarla, para tranquilizarla. Y aún así en este país pues han estado cerradas la mayor parte de las escuelas, menos en algunas autonomías que han abierto algunas escuelas a finales de mayo, creo que fueron las primeras, luego en junio, algunas han abierto en julio también, pero la mayor parte ha estado 6 meses casi cerradas. Esto es dramático y la vuelta ha sido tremendamente estresante, terriblemente estresante y con unos niveles de ansiedad y unos niveles de medidas de seguridad, que es que en este país en concreto, y creo que muchos otros, pensamos que la seguridad consiste en poner más medidas. Entonces, si estás seguro con una mascarilla y te pones 3, mejor, estás más seguro con 3 mascarillas, ¿no? Si se pone una ley obligatoria de que los niños a partir de los 6 años, que es el país de Europa donde tienen esa edad, la obligación de llevar la mascarilla, la más baja de toda Europa, pues les ponemos las mascarillas a los de 3 porque así estarán más protegidos. Entonces, lo que están sufriendo es una cantidad de efectos secundarios de unas medidas y de unos protocolos que son completamente inadaptados para sus necesidades y que son completamente desproporcionados en relación con el riesgo real que tiene la infancia. Y ahí es donde quería hacer referencia al tema de los bulos. Os acabo de compartir un documento que ha sido bastante visto, que ha salido en prensa, que se ha presentado tanto en el Ministerio como en todas las consejerías de educación de este país por diferentes grupos de familias, de padres, de educadores, en el que José María Aparicio y yo hemos recogido toda gran parte o buena parte de la bibliografía científica disponible sobre contagiosidad en niños y niñas, unos documentos en los que se comprueba y se demuestra que en la infancia ni contagia ni se contagia prácticamente. Hay muchos análisis que indican que bueno, disfrutan de una inmunidad cruzada porque precisamente son víctimas, entre comillas, porque no es un problema, sino todo lo contrario, que un niño y una niña tenga diferentes tipos de coronavirus y gripes todos los años es una manera pues eso, de entrar en contacto con el mundo y de reforzar su sistema inmune.
En este caso, el COVID para los niños es, dicho por grandes expertos internacionales, menos peligroso que la gripe. Es decir, se mueren más niños de bronquiolitis que de gripe, o de gripe incluso, que de coronavirus. Y cara a otras personas que se les ha culpabilizado de contagiar a sus abuelos, de contagiar a sus padres, de contagiar a sus profesores, es mentira también. Entonces, no sé, Sara, a qué bulo se refería, pero lo que nosotros, José María y yo, llevamos constatando desde el mes de marzo es una cantidad de bulos que están corriendo por los medios oficiales y que desmienten completamente las opiniones y los hallazgos de investigadores, pero muy importantes de todo el mundo, que publican sus investigaciones en revistas científicas, y que todo esto de alguna manera, por la prensa especialmente, pero yo diría que también por el gobierno, se retuerce, se plantea de otra manera, se tiende a maximizar las medidas de seguridad, y ya os digo que en seguridad no es más, no es mejor, más puede ser mucho peor. Y os lo digo porque trabajo desde hace muchos años con familias y con educadoras para acompañarles, para enseñarles a acompañar niños y niñas en el medio natural, y uno de los problemas que tenemos en el medio natural es que los adultos se sienten inseguros, tienen miedos y entonces se ponen a controlar, y ese control lo que hace es, y las medidas que se ponen de control, lo que hace es, por una parte, hacer al niño o a la niña pasivos en lugar de activos, cuando la seguridad es algo que requiere actividad de parte del sujeto que necesita esa seguridad, y por otra parte impedir que desarrollen muchísimas capacidades, porque al sujetar a un niño cuando se va a subir a un árbol porque el adulto tiene miedo, y cuando el niño sin embargo a lo mejor ha evaluado, porque los niños tienen un cierto instinto de evaluación de riesgos y sabe que es capaz de subir, por ejemplo, eso supone estar limitándole unas capacidades. Por lo tanto, les estamos imponiendo unas medidas anti-COVID, unos protocolos que se están catapultando en las escuelas de una manera completamente artificial, exterior, que está impidiendo que muchas escuelas puedan llevar adelante proyectos educativos innovadores que ha costado a veces 40 años llevar adelante. Hace poco estuve en un colegio que tiene un proyecto de innovación de hace 40 años, y que una de las cosas que habían hecho, por ejemplo, era colectivizar los materiales. Desde hace mucho tiempo que los materiales están colectivizados y que los niños y las niñas no llevan sus propios materiales privados, sino que los tienen en común. Bueno, pues con el COVID ahora resulta que no pueden tener los materiales en común, es decir, que una medida que esa escuela ha ido defendiendo durante muchos años en contra de una sociedad que lo que quiere es que cada uno tenga su goma, su bolígrafo y tal, porque así se produce más y se vende más, pues resulta que han ido para atrás después de tantísimos años, precisamente por una normativa anti-COVID que es completamente catapultada y artificial. Nosotros lo que hemos defendido es más bien que cada escuela pueda analizar sus procesos y en base a esos procesos establecer medidas sanitarias, de cuidado a la salud, más que sanitarias, de cuidado a la salud y de educación para la salud. Pero bueno, en la mayor parte de los centros se están haciendo cosas que convierten a la escuela en una burocracia y en un centro de salud en vez de en una escuela, que deja de ser realmente una escuela. Creo que lo que ha dicho Sara sobre la necesidad de que realmente la comunidad educativa se refuerce es muy, muy importante, porque hemos tenido muchos casos. Hay familias que no han llevado a sus hijos a la escuela por miedo al COVID, pero francamente ha habido más familias todavía, o habría que calcular, que no las están llevando por miedo a los protocolos, por miedo a que sus hijos sean psicológicamente dañados por esos protocolos, y hay bastantes razones para decir que pueden serlo, ¿vale? Porque ni las mascarillas, ni las distancias de seguridad, ni el meter a los niños en cajas de metacrilato se puede decir que sea positivo para desarrollar su sociabilidad, sino todo lo contrario, si tenemos en cuenta que el ser humano, la dimensión esencial del ser humano es relacional, y si el ser humano no tiene esa oportunidad de relación, pierde la humanidad por completo. Y para comentar algo que ha comentado el compañero también, sobre lo online y la brecha digital que se ha utilizado mucho, bueno, pues detrás de mucho de lo que está pasando, esto dicho por un economista francés muy cercano al gobierno, por cierto, hay un proyecto
de transformación económica de los servicios hacia lo digital. Hay un proyecto de economía digital que hace que tanto la sanidad como la educación se están pretendiendo digitalizar al máximo, porque esta es la manera de hacer economías de escala. Es decir, que tanto educación como salud son, digamos, sectores del mundo económico capitalista en los que no se pueden hacer economías de escala porque son relacionales, ¿vale? Entonces, la manera que se está buscando de realizar esas economías de escala es pasarlo todo a lo digital. En Estados Unidos ya existen personas mayores que están siendo cuidadas por robots, es decir, que tienen aplicaciones de inteligencia artificial que les recuerdan cuando tienen que tomar su pastillita y tal. Y a nadie se le escapa que muchas de las universidades que están ahora mismo, que han pasado casi 100% online, bueno, pues que un profesor, bueno, yo tengo compañeros de la universidad que de pronto en vez de tener 50 o 60, pues tienen 150 alumnos. O sea, lo digital permite generar economías de escala. Pero ¿qué ocurre? Que pierde toda la dimensión relacional. Ayer había una profesora de la Facultad de Educación, creo que de aquí de la Complutense, que decía que lo que más le molesta de las clases online es que siempre son iguales que las había previsto y que esto nunca le pasaba en las clases presenciales. Y tiene su lógica, porque lo que no hay online es una verdadera interacción humana. Entonces, cuando se habla tanto de la brecha digital, que yo lo entiendo, yo pondría en la balanza lo que yo llamo brecha natural, que no tiene nada de natural, por cierto, como me ha dicho una amiga, y que es el acceso a la naturaleza y el acceso a las personas. Quiero decir que el empobrecimiento ahora mismo que tenemos, por lo menos, como os decía antes, en el primer mundo, y desconozco las realidades de otros países, porque entre otras cosas hace mucho que no cojo un avión por el tema de la ecología, pero realmente el empobrecimiento que estamos teniendo es un empobrecimiento humano y que es aparte del material que también está ahí, pero que el empobrecimiento humano es el más importante, porque cuando el ser humano esté reducido a la mínima expresión de sí mismo, entonces vendrán a ponernos chips en la cabeza para aumentarnos, ¿vale? Vendrán los poshumanistas de la Universidad de la Singularidad a mejorarnos y a vendernos aparatos para mejorarnos. Entonces yo creo que todas estas dimensiones tenemos que tenerlas también en cuenta, porque hay un discurso, hay un cierto discurso digamos, del desarrollo que en el fondo no es muy crítico con el capitalismo, creo yo. Y porque no tiene en cuenta las dimensiones no materiales de todo lo que está pasando. Y bueno, lo pongo ahí sobre la mesa también para deciros, y cierro ya con esto, bueno, pues que cuando hablamos de que los niños y las niñas necesitan escuela, hay que preguntarse de qué escuela estamos hablando, ¿vale? Y he recordado por la compañera brasileña que hace muchos años, cuando todavía viajaba, estuve visitando una etnia en el norte de Brasil que se llaman los Tuyuca, que cuando el gobierno brasileño les dijo que les iba a montar la escuela brasileña allí, dijeron que no querían la escuela brasileña, que querían hacer su escuela, que les diera el dinero, y ellos crearon una escuela desde su cultura, ¿vale? No una escuela impostada, que realmente es una escuela que está en una lógica poscolonial de implementación de una ideología y de una cultura que destruye realmente las culturas originales. No sé cómo está ahora mismo la escuela de los Tuyuca, pero en aquella época era una escuela pues realmente muy interesante, que se montaron ellos con el dinero del gobierno, pero en base a sus necesidades comunitarias. Entonces, cuando hablamos de escuela hay que ver de qué hablamos. Cuando hablamos de brecha digital, habría que pensar también en la brecha natural, que es una de las más importantes ahora mismo. Y bueno, pues, y cuando hablamos de protocolos y de bulos, habría que ver también de qué estamos hablando. Esa pregunta que lanzas, Heike, la íbamos a lanzar precisamente cuando Shanaina nos conteste, ¿no?, sobre qué tipo de escuela queremos, ¿no?, en el futuro. ¿Qué se entiende por escuela y qué tipo de modelo educativo o escuela queremos para educar? Si te importa, Shanaina, contestar a la pregunta que habíamos lanzado antes sobre cómo puede afectar el desarrollo.
yo justo iba por ahí, solo estaba aquí pensando, cuando Rick hablaba, ¿no? Tendremos que verificar que essas medidas que agora se estão tomando, que sejam medidas transitórias, que queden as medidas como, por exemplo, lavar-se as manos, porque era algo que não todo mundo lo hacía, pero como la de no dar abraços, que nosotros de ahí del sur, que somos muy afectivos, muy de tocarse, de abrazarse, y claro, nos morimos si no podemos salir dando abrazos a la gente, y eso tendremos que superar y volver a abrazarnos, ¿no? En Brasil ahora mismo defendemos que no se reabran las escuelas. Los gobiernos, por lo general, quieren abrirlas, quieren que los niños y niñas vuelvan a las escuelas lo más pronto posible, pero lo que sabemos es que las escuelas en Brasil la educación precaria es un proyecto. No es que la educación está en crisis. La crisis de la educación es lo que se ha proyectado para la educación, ¿no? Y las escuelas no tienen ninguna condición. Las aulas tienen 50 estudiantes. Muchísimas escuelas no tienen agua corriente. Entonces los estudiantes están apiñados, no tienen medidas, no tienen cómo higienizarse. Entonces, o se cambian las condiciones de la escuela o las escuelas no pueden abrirse en ese momento, ¿no? Esa es la posición que tenemos ahí. Una cosa que hemos visto con la pandemia es que eso de vivir metidos en pisos amontonadas sin espacio, no es bueno para la salud. O sea, tenemos que replantearnos el uso de los espacios, la cuestión agraria que se hace con la tierra, porque eso de amontonarnos en las ciudades no es bueno para la salud, ¿no? Y el tema de la pérdida del acceso a la escuela, eso ya venía ocurriendo, ¿no? Ahora en la pandemia muchísima gente, ¿no? Eso se agudiza, pero recordad los datos que hemos traído antes, que las escuelas, en especial en el campo, ya se venían cerrando, ¿no? Dentro de ese viés que nos trae la compañera, es ahí que quiero agarrarlo, ¿no? ¿Qué escuela queremos? ¿Para qué sirve una escuela? Y ahí, bueno, desde nuestra perspectiva, ¿no? La escuela sirve para apropiarnos del conocimiento que fue históricamente acumulado por la humanidad. La escuela sirve para integrarnos a un colectivo y desarrollar nuestras capacidades para aportar a ese y otros colectivos, ¿no? ¿Qué capacidades? Todas, incluyendo la capacidad de ser buena gente, una buena gente que construye un buen vivir, que cuida de nuestra casa común, ¿no? Una escuela sirve para aunar una comunidad. Una escuela suele ser un punto neurálgico de la comunidad, un lugar de convergencias. Es ahí donde se hace la fiesta, la reunión, los deportes, ¿no? La escuela es el punto de juntar, de hacer. Una escuela sirve para dar espacio a que nuestro entorno familiar, es decir, en general, nuestra madre, pueda también ella desarrollar sus capacidades más allá del cuidado. Y que también esa persona cuidadora de los niños pueda aportar sus capacidades al colectivo, a la comunidad. Y una escuela sirve también, bueno, entre muchas otras cosas, pero me quedo con estos 5 elementos, sirve también para acoger a los niños y niñas en el sentido físico. Muchos niños y niñas tienen la escuela para alimentarse, para protegerse de las violencias, para abrigarse del mal tiempo y para higienizarse, porque fuera de la escuela no tienen ni comida, solo tienen violencias, no tienen abrigo y no tienen higiene. Como mínimo, bueno, entre muchas otras cosas, para estas 5 dimensiones sirve la escuela que queremos y muchas escuelas que tenemos, ¿no? Pero en el capitalismo neoliberal que estamos viviendo, ¿qué es la escuela? ¿Qué es la educación hoy día? ¿Es un negocio de donde sacar beneficios? ¿Es un modo de fabricar mano de obra? ¿Es un modo de separar, de clasificar, de promocionar la frustración, el desaliento? ¿Es un modo de hacer callar? Porque tú no puedes, porque tú no aprendes, porque tú no eres capaz, calla, sale, ¿no? La escuela abandona, ¿no? Como había dicho antes y como también nos comentó el compañero. Y la escuela es un modo de iludir, de engañar, de fomentar sueños propios del modo capitalista, de creer que a través de la educación cada persona podrá tornar-se un rico, un burgués, ¿no?
estudia, trabaja, esfuérzate y la riqueza material ya vendrá. Bueno, en tiempos de pandemia, si una escuela abierta es un problema porque pone en riesgo la vida, ¿no?, de las personas por las posibilidades de contagio, pero la escuela cerrada puede ser la muerte de las comunidades, puede ser el debilitamiento de las madres como un ser social más allá de ser una cuidadora, puede ser el hambre total para niños y niñas que necesitan de la escuela para alimentarse, puede ser la exposición a la violencia, y puede ser la desintegración del colectivo escolar, ¿no? Pero la escuela capitalista viene para reforzar ese vivir en el reino de la necesidad. Hacemos las cosas por necesidad, ¿no? Y va tratando de aprovechar cualquier pandemia, esa y otras, para sacar más beneficios, ¿no? Va estrujando eso. Ahora llegó el momento de la educación digital, ¿no? Va dando una vuelta más de tuerca para seguir sacando beneficios, seguir acumulando, ¿no? Estamos en una lucha de clases y estamos perdiendo la lucha de clases, nosotras, la clase trabajadora, ¿no? El capital está triunfando y la población, por lo general, está más o menos acomodada o acrítica, ¿no? Que como comentabais de los bulos, ¿no? Llegan cosas absurdas, como que, por ejemplo, no sé, hay una conspiración comunista en curso y en Brasil, por ejemplo, un bulo absurdo que era que un gobierno, más o menos dichos de izquierdas, distribuía biberones en formato de pene. Y claro, eso no tiene absolutamente ningún sentido, pero la gente va creyendo. Y de repente estamos votando en la extrema derecha, de repente estamos cogiendo armas, de repente estamos disparando a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Entonces, cuando pensamos la educación, la debemos situar y relacionar con los otros derechos y con la correlación de fuerzas sociales, es decir, dentro de la lucha de clases, ¿no? ¿Qué intereses hay por detrás de cada proyecto de educación? Todo saber tiene detrás de sí un poder, un proyecto de sociedad, ¿no? Y en una sociedad de mercado, donde todo se puede vender y comprar, la educación nunca podrá ser un camino para elevar el espíritu humano. Nunca va a poder contribuir en la construcción de lo que llamamos el reino de la libertad, ¿no? Al contrario, la educación es opresora porque construye dentro del oprimido, como cité ahora poco, el sueño de ser un opresor, que eso es lo que diría Paulo Freire, ¿no? Y cuando todo puede ser una mercancía, cuando todo puede ser un negocio para sacar beneficios, la vida humana también se torna un objeto. E dia a dia vai perdendo valor, não? O próprio ser humano se transforma em um objeto, em uma mercancia, e que vai valendo cada vez mais pouco, não? Porque se todo pode ser uma mercancia, nada é um direito, não? Todos os direitos vão sendo consumidos e triturados nessa rueda de generar e acumular benefícios. Shemaina nos ha hecho una aportación muy buena en base a 5 puntos clave, 5 aspectos que debe tener la escuela, ¿no?, para ella, muy importantes y sobre todo basándose en su territorio, ¿no?, en su entorno. Así que os propongo, porque vamos justitos de tiempo, quedan 20 minutitos, se puede alargar un poquito más, pero os propongo, pues eso, ¿no?, que comentéis en 5 minutitos 5 aspectos claves que consideréis que debe tener una escuela, Sara, Heike y Fuad, y así ya haremos la conclusión del diálogo. A ver, no sé si Sara, bueno, empiezo y luego a Sara, si quieres, ¿no? Vale. El tema ya no son 5, o sea, no sé si son 5 aspectos, o sea, yo he ido apuntando. Por bueno, en fin, para puntos. Yo creo que, en fin, respecto a lo que decía Janaína, se pronuncia, ¿no? Janaína, creo que esta escuela que describe capitalista, esa etapa ya está superada, es decir, estamos en una etapa peor aún. Vamos a ver, esa escuela capitalista que vendía que la escuela era el ascensor social, es decir, si tú nacías en una familia pobre, sin recursos, sin acceso a derechos básicos, te decían, bueno, o sea, no te quejes,
esfuérzate, estudia, y si estudias a través digamos, del sistema educativo, esa escuela será ascensor social, si te portas bien, si eres abnegado, si haces lo que te dicen los maestros y tal, pues mira, a lo mejor te damos una beca y con esa beca vas a poder ir a la universidad y mañana serás ingeniero y tendrás acceso a esas cosas de las que te has visto privado en tu niñez y en tu adolescencia. Esa escuela capitalista estaba cuando, digamos, al timón de la nave del sistema capitalista que rige el mundo estaban los liberales conservadores. Y era esa escuela que funcionaba como ascensor social, es decir, aquellos excluidos les dejamos una vía abierta, que es la escuela, para que aquel que se sobreesfuerza pueda, a través de ahí, ascender socialmente, dentro de ese modelo vertical capitalista. Ahora, los que están al mando del timón ya no son esos liberales conservadores. Ahora el mando del timón está directamente a la extrema derecha, sectores más reaccionarios. Entonces ya ni siquiera, la escuela ni siquiera cumple esa función de ascensor social. Hablo de escuela como bien público. Sí. Ahora mismo, ese ascensor social o esa escuela capitalista que describía Janina es la escuela, hablo de mi país y en fin, los países de su entorno, es la escuela privada, es la que cumple ese rol. Es decir, a las familias que deciden quitarse prácticamente fondos de su subsistencia para poder llevar a su hija a una escuela privada, la escuela puede garantizar funcionar ese ascensor social. Entonces se está vendiendo ese modelo de mercantilización de la educación, es decir, esfuérzate, ahorra, saca el dinero donde sea para pagar un centro privado para tus hijos y de esa manera podrán ascender socialmente. La escuela pública ya ni siquiera cumple esa función dentro del panorama que estamos viendo. La escuela pública es un garaje donde se aparcan a los niños y a los jóvenes durante unos años y a partir de ahí, pues mira, nunca van a adquirir las competencias para poder ingresar en las universidades que dan acceso a empleos de calidad, a no ser que alguien por su genética y por su talento natural lo pueda tener, y la escuela es un sitio ahí, en fin, de tener a los chicos durante un tiempo y luego se van derivando o bien a carreras que tienen poco futuro laboral o a la formación profesional para ir creando mano de obra barata que siga alimentando el sistema. Entonces, respecto a lo que decía, yo creo que ahora mismo el mayor riesgo que hay cuando hablamos de cómo debe ser una escuela en sus puntos, yo sin entrar a analizar los puntos de lo que digo, el gran error que estamos viendo ahora que se está mucho centralizando en el tema COVID, es decir, ¿qué vamos a hacer para tal? ¿no? Y entonces, por ahí es una rendija por la que se está colando otra vez el capitalismo para efectivamente seguir mercantilizando la educación y con el tema de la educación digital, como comentaban antes las compañeras, de optimizar recursos humanos, de optimizar todo, es decir, un profesor pues, de online pues, puede rendir mucho más, puede gastar menos en profesorado, gastar menos en medios y con eso hay que tener cuidado. Yo no llegaría a hacer ese enfrentamiento entre brecha digital o brecha natural de la compañía, es decir, que la brecha digital es una realidad que existe. Otra cosa, y la brecha natural, evidentemente, también. Es decir, yo creo que el acceso a la tecnología ahora mismo es fundamental dentro de digamos, cuando se trabaja con jóvenes, evidentemente no se puede seguir por este camino de aislar todo lo que tiene que ver con lo natural, en fin, y hay una brecha natural, como dice la compañera, que hay que recorrer también, pero eso no es contrario a también afirmar que la brecha digital es una realidad que veníamos advirtiendo hace mucho tiempo y ahora, pues cuando ha sido una situación excepcional donde los chicos, por el confinamiento, han tenido que quedarse encerrados en casa 3 meses, pues el acceso a la tecnología les podría haber permitido una válvula de escape de seguir conectados con sus educadores, con sus compañeros, a través de la tecnología, ¿no? Y es claro que esto digamos, ha profundizado más las diferencias. Yo creo que la escuela, esa parte humana, esa parte inmaterial, pues se debe trabajar mucho más. Yo creo que al final el rol fundamental de la escuela es ser el centro de la comunidad, es el centro que refuerza las relaciones humanas dentro de la comunidad, el centro que sirve para que los diferentes actores, padres, formadores, maestros, educadores, alumnos, todos
digamos, alrededor de la escuela como eje vertebrador de la comunidad, creen alianzas fuertes, puedan autoservirse, digamos, según sus necesidades culturales, académicas, afectivas. Y yo creo que hay que ir a un modelo donde la acumulación de conocimientos que tenemos ahora en el sistema deje paso a una formación humana mucho más sólida, a que la escuela sea un vehículo de verdad para transmitir valores y para formar seres humanos, más que ahora para formar mano de obra especializada a diferentes niveles, ¿no? Muchas gracias, Juan. Heike o Sara, quien quiera continuar. Sara. Sí, yo así muy rápido, que pues bueno, no sé, estaba notando un poco, ¿no? Yo pienso que tenemos un reto por delante, que ya sabemos, ¿no? Qué cosas que las escuelas aseguren siempre, por ejemplo, ¿no? En comunidades fuertes, porque algunas pienso que no lo han hecho y no lo están haciendo ahora, pero sí que pienso que una de las cosas muy importantes ahora más que nunca es que se incluyan las voces de las personas que forman parte de la propia comunidad. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Como comunidad de aprendizaje, pues lo hemos hecho y lo seguimos haciendo, soñando juntos, trabajando en comisiones mixtas, siempre con el objetivo, ¿no? De ser pues, escuelas participativas, donde la libertad, ¿no? y las oportunidades pues, se luchen o se persigan para todos los niños y niñas, no solo para los mismos de siempre, ¿no? Creo que es muy importante que la escuela, ¿no? Como decían las compañeras, recupere en estos momentos. Creo que tenemos una oportunidad de demostrar el verdadero sentido, ¿no? De lo que es una escuela, de proteger. Creo que ahora es urgente a la infancia de la violencia que está sufriendo en estos momentos y muchas veces motivada por el aislamiento social que se está produciendo. Y las escuelas, debemos ser escuelas valientes, actuar ante esta violencia, saber que existe, saber verla y no mirar hacia otro lado y llevar a cabo acciones que por ejemplo, ¿no? Pues nosotros tuvimos la suerte de participar en una investigación en el confinamiento que se llama Open Doors, escuelas que abren puertas para prevenir el abuso sexual y la violencia a la infancia. Y creo que las escuelas, pues en esto tenemos que ahora demostrar, ¿no? Que también estamos para proteger en este sentido y cuidar, no ahora en el presente, ¿no? Sino cuidar ahora para que las trayectorias de vida de esos niños y de esas niñas en el futuro pues sean las mejores, ¿no? Pienso que no es cuestión ni de inventar nada, pero sí que de reinventar y pensar cómo aquello que funciona y que ha ido bien, cómo poder seguirlo haciendo en estos momentos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una red de voluntariado que llevamos muchos años funcionando, una escuela muy abierta y estamos pues ahora, ya lo hicimos en el confinamiento, pero ahora continuando y mejorando, ¿no? Pues una participación virtual, siguiendo, potenciando espacios, en este caso de voluntariado virtual, para poder hacer acompañamiento a familias, alumnado, en todos los sentidos, por ejemplo, ¿no? Creo que es muy importante también, y es algo por lo que nosotros estamos preocupados, cómo seguir en estos momentos dentro de la escuela cuidando los entornos dialógicos, ¿no? El aprendizaje dialógico, porque a veces no, el distanciamiento tienen que estar a 1,5 metros, pero que no se nos olvide que el entorno de aprendizaje debe continuar siendo dialógico, que el diálogo igualitario con argumentos, donde se dé importancia al pensamiento crítico, ¿no? y a la promoción, evidentemente, ¿no? O sea, todo esto junto
con la cultura del aprendizaje, pues que no deje a nadie descolgado, ¿no? Y donde la solidaridad esté súper presente. Creo que esto es un reto que también no debemos descuidar. Y por último, y ya acabo, pienso que, como ya se ha dicho a lo largo de todo el webinar, ¿no? O sea, los mejores sentimientos de la humanidad que han existido y que existirán tienen que estar muy presentes ahora mismo en lo que son los entornos educativos, sentimientos de bondad, de verdad, de belleza, que recuperen los ideales educativos y que superen pues aquellos discursos también, ¿no? Que están destruyendo pues bueno, esperanzas, ilusiones, ¿no? Para algunas personas. Y bueno, pues también, ¿no? Creo que, y en esto, pues no sé, personalmente lo intento cuidar desde el inicio por la dificultad que ya de por sí conlleva todo, ¿no? Lo están viviendo, pues evidentemente según las necesidades de las personas de formas muy diferentes, pero siempre, no sé, el sentimiento de que nadie está solo y realmente no solo decirlo, sino hacerlo, ¿no? Y ahora cuidarnos mucho entre las personas, estar muy atentas a todos y bueno, demostrar que realmente si realmente, ¿no? Pues conseguimos ser fuertes en esto, ¿no? Pues muchos que digamos que caerían y se quedarían, ¿no? Por el camino, pues poder lograr, ¿no? Pues que superen estos momentos y bueno, no sé. Muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Además, conociendo tu trayectoria, pues se nota el entorno en el que trabajas y yo creo que lo has expuesto muy bien, ¿no? Y es una solución muy, muy válida, ¿no? Tanto como las que se han propuesto. Y por último, Heike. Heike, que me lleváis poniendo la J. Heike, disculpa. Vale, pues bueno, Heike. yo voy a hacer los 5 puntos que como nos has invitado, pues ya los tengo aquí. A ver, yo he puesto que el primer punto de la escuela es la comunidad y creo que en esto estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Una escuela ha de asentarse en una comunidad y también debe generar comunidad. Creo que eso es lo esencial. Creo que ahora mismo todo lo que está pasando nos está invitando a reflexionar de nuevo sobre si las escuelas, en concreto las públicas, si son escuelas estatales, es decir, si son del Estado o si pertenecen a las comunidades en las que están asentadas y que es una oportunidad todo esto para reapropiarnos, al igual que los Tuyuca, ¿verdad? Esas escuelas por las comunidades y esto sucede así en países tan evolucionados incluso como Finlandia, ¿no? Donde la escuela es realmente el centro de la comunidad, donde la escuela y la biblioteca, donde el centro de la comunidad no es el centro comercial, sino es la escuela y es la biblioteca. Entonces, realmente ese centro es esa tribu también que necesita cada niño y cada niña para educarse y para crecer, esa tribu también a la que un niño y una niña necesitan llegar, porque hoy en día las familias a veces son muy pequeñas o están muy alejadas de sus otros miembros y necesita un niño y una niña, no es suficiente con una familia monoparental, con una madre y un padre o incluso una familia con un papá y una mamá, necesita un grupo de personas y necesita llegar ahí. Por lo tanto, yo defiendo también, por ejemplo, que cara a las parejas jóvenes o a las parejas que están deseando tener un niño y una niña, que se vinculen incluso con la escuela antes y durante el embarazo y no solo con el centro de salud, porque realmente un niño y una niña necesita ser esperado también por una tribu, necesita llegar a una tribu y necesita ser esperado por ella. Entonces, lo primero y fundamental de una escuela es asentarse en una comunidad que además se genere, o sea, que la escuela sea a la vez el espacio de la comunidad y el lugar donde se crea esa comunidad, una comunidad donde se practican pues esos valores a los que habéis hecho referencia de cuidado, de ayuda mutua y una comunidad que sea autónoma, que defienda la escuela como propia,
como algo que es suyo y no del Estado, y que sea lo más autónoma posible, inclusive en la gestión de la propia escuela, que es un poco a lo que hemos defendido todos estos años, ¿no? La autonomía de los centros y la autonomía sobre todo de las comunidades en las que están estos centros y a los que estos centros pertenecen realmente, ¿no? Que la propiedad de esos centros sea de la propia comunidad que generan y en la que se asientan. Por lo tanto, también una escuela presencial, ¿vale? Una comunidad humana y una escuela presencial. Yo excluyo directamente lo que sería la escuela online, la excluyo. Y si bien es cierto que se pueden utilizar determinadas herramientas en determinados momentos, yo creo que el fenómeno educativo es un fenómeno relacional, es un fenómeno de interacción y que realmente automatizarlo es desnaturalizarlo, es quitarle dignidad, es quitarle eficacia, para mí realmente lo online o incluso la pantalla tendría que ser algo anecdótico en las escuelas. Tendría que ser verdaderamente una herramienta y no lo que está sucediendo ahora, que es que los seres humanos cada vez más estamos al servicio de las máquinas, al servicio de los números que hacen las máquinas. Bueno, entonces una comunidad humana tendría que ser también la escuela una comunidad natural, porque cada niño y cada niña tiene derecho al acceso a la naturaleza, es un derecho propio de nuestra especie, porque nuestra especie desde hace 250.000 años y mucho más atrás, desde los primeros homínidos y desde los primeros mamíferos hace millones de años, ha nacido inmadura por una serie de condicionamientos y se ha completado, se ha realizado, ha crecido, ha madurado y ha llegado a ser lo que es un ser humano en contacto con ese medio natural. Por lo tanto, la naturaleza es un derecho inalienable de toda criatura humana y la escuela podría ser, y desde mi punto de vista debería ser, ese espacio en el que el niño y la niña, en el que las criaturas ejercen ese derecho a relacionarse no solo con sus iguales, no solo con personas también de todas las edades dentro de la comunidad educativa, sino especialmente también con otros seres vivos, con seres vivos de otras especies, lo cual incluye pues, los seres de los 5 reinos y que el niño y la niña desde muy pequeño tenga esta oportunidad. Porque yo comentaba hace poco, en un grupo ayer precisamente trabajando sobre una transformación de patio, que el cuidado es algo intrínseco a la especie humana. Hay una anécdota por ahí de la antropóloga Margaret Mead que habla de que sus alumnos le preguntaban cuál es el primer signo de la humanidad para ella, y estaban esperando que les dijera una punta de flecha o un cuenco para hacer comida, ¿no? para machacar la comida, y ella les dijo que para ella el primer signo de humanidad era cuando se encontraba en una excavación un hueso roto, por ejemplo un fémur roto que había soldado. Porque cuando en el estado de mayor animalidad, la manada no puede pararse cuando uno de sus miembros se rompe una pierna, y entonces ese animal o ese homínido no puede ir a buscar agua, no puede alimentarse y por lo tanto acaba muriendo. Pero según Mead, cuando alcanzamos ese estado de humanidad, lo que tenemos es una estructura de cuidados que nos viene precisamente de las criaturas. O sea, al tener los cachorros de todas las especies que conocemos, nuestros cachorros son los que nacen más inmaduros. Mira un caballo, mira una tortuga, cualquier especie que miréis, sus cachorros nacen y a las pocas horas o a los pocos días ya pueden defenderse, o si acaso a los pocos meses. La crianza de un ser humano que nace completamente desvalido y completamente inmaduro requiere muchísimo tiempo y muchísima energía, y por lo tanto los seres humanos hemos tenido que crear una estructura para ello, y esa estructura de cuidados que se la debemos a las criaturas. Por eso yo muchas veces digo que es la infancia la que nos hace humanas. Es una estructura que nos permite también cuidar de otros seres de nuestra propia especie, pero también cuidar de otros seres de otras especies. Por lo tanto, todo niño y toda niña tendría que tener la oportunidad a lo largo de su infancia, constantemente, cotidianamente, de relacionarse con seres de otras especies y especialmente de cuidar de seres de otras especies.
Tengo un alumno que es apicultor y al mismo tiempo trabaja en un centro de mayores, y en ese centro de mayores ha introducido muchas innovaciones, como por ejemplo llevar a la gente mayor al bosque casi todos los días, y a los que no pueden moverse les ha montado un carrito y les lleva las plantitas para que cuiden las plantitas. Y él me comentaba que las personas con el Alzheimer más avanzado, es decir, personas que ya no reconocen a sus familiares, que no les reconocen a él, que incluso no se reconocen a sí mismas, que no son capaces de decir su nombre, esas personas, sin embargo, recuerdan cada día y preguntan por la plantita que están cuidando o por el gatito que han adoptado. Es decir, que el cuidado es realmente el valor que nos hace humanas, y cualquier niño o cualquier niña debe educarse en esa práctica de cuidado cotidiana. Es fundamental para su desarrollo y para su madurez, y es fundamental para crear las bases de una cultura. Luego tendría que ser una escuela que fuera la casa de los niños y las niñas. Yo siempre he dicho que los niños y las niñas parece que no tienen su casa, porque la casa familiar es la casa de los padres, y muchas veces el aula es el aula de la maestra tal y de la maestra cual. ¿Y dónde está el espacio de las criaturas? Pues es la escuela la que debe ser la casa de los niños y las niñas, y los adultos y adultas que estamos allí y que estamos acompañando, estamos para facilitar, pero no para apropiarnos de esos espacios que deben ser espacios de las criaturas. Por lo tanto, la escuela debe ser una casa para la infancia, donde en primer lugar la infancia desarrolle su bienestar, su salud entendida a todos los niveles, físico, mental, espiritual, y su bienestar completo. El cuarto punto sería una escuela que desarrolla al ser humano de una manera holística. Y esto es muy importante en la era del poshumanismo que os comentaba antes, en la era en la que en realidad nos están, con la tecnología y con muchas otras prácticas sociales que ahora mismo las damos por buenas, reduciendo nuestras capacidades hasta un nivel de volvernos infrahumanos casi, para después poder aumentarnos con la tecnología. ¿Vale? Entonces la escuela de hoy y la escuela del mañana debería ser una escuela que cultive todas las dimensiones del ser humano de manera integrada, que cultive al ser humano de una manera holística para realmente alcanzar esa plenitud de nuestra especie, esa plenitud de la naturaleza humana, que la naturaleza humana es bellísima, y cuando es plena lleva a un individuo realmente bien plantado en sí mismo, y un individuo que no lo puedes llevar para aquí y para allá, sino que está en su centro. Y esto es muy importante para la época en la que vamos. Y el último punto sería una escuela que contribuya a una transformación cultural, a una renaturalización, a un reequilibrado de las relaciones entre nuestra especie y los ecosistemas en los que vivimos, los territorios que habitamos, a un reequilibrado, a una armonía, a recuperar esa armonía para poder encontrarnos en el medio natural, encontrarnos en la naturaleza, y también encontrar esa naturaleza que somos dentro de nosotros y vivir de acuerdo a ella. Muchas gracias, Eike. Para ir concluyendo ya, bueno, yo creo que ya veis, porque se nos ha pasado volando, por lo menos a mí, son las 7:05. También queremos abrir un espacio de participación para las personas que nos han estado viendo, y si no, pues concluimos. La conclusión que teníamos, ¿no?, era un poco así cinematográfica, ¿no?, de qué nombre de película pondrías a toda esta situación, pero yo creo que se lo debemos de poner en un aspecto positivo, ¿no? De todas las sugerencias y soluciones que habéis propuesto, yo creo que debemos darle un enfoque positivo porque los hay, y por lo que vemos cada uno desde su ámbito de trabajo y desde su metro cuadrado, ¿no?, por así decirlo, o intentando abarcar incluso fuera de ese metro cuadrado, estamos dando pequeños pasos, ¿no?, hacia otro mundo mejor, tanto para el planeta como para las personas, como para el resto de especies y comunidades que en él hay. Entonces, os invito a que resumáis en una palabra o en un nombre de película, así en positivo, que vosotros queráis inventar, o alguna película que os guste, que os genere todo lo que hemos hablado hoy aquí, para ir concluyendo ya y dar paso al público si quiere comentar algo, y si no, pues podemos continuar aquí un ratito. Yo me quedo, vamos, el tiempo que haga falta. Así que, nada,
os invito a eso, a que concluyáis un poquito con una frase, un título, un algo que es muy difícil de sintetizar todo lo que se ha hablado, ¿no? Pero para vosotros, ¿qué os ha transmitido este diálogo, ¿no? que habéis aprendido y cómo resumiríais un poco todo esto desde un punto de vista, pues, próspero para todos y todas? No sé si alguien quiere empezar. Yo, la verdad es que estoy intentando pensarlo, pero me cuesta, ¿no? No sé si fue Mira, a ver, voy a lanzarme. Sí, sí. Sí, sí. A ver, yo que soy un amante del cine francés, hay una película de Jean-Luc Godard que se llama Al final de la escapada, ¿no? Es una película del año 60 y es una película magnífica. Y yo creo que eso resume un poco el sistema neoliberal y este capitalismo salvaje que lleva muchos años. Yo creo que ha venido haciendo huidas hacia adelante, sobre todo en la última crisis del 2008, que parecía que eso iba a servir para cambiar el modelo productivo, para reducir las desigualdades. Y creo que esta, en fin, a lo mejor es excesivamente optimista, pero sí creo que esta crisis de la pandemia puede ser el final de la escapada para todo este modelo que nos ha llevado hasta esta situación de desigualdad social y digamos, de un reparto de la riqueza mundial, que ya no es que sea injusto, es que ya roza cotas de que una minoría tiene esclavizada, ¿no? a la gran mayoría de la humanidad, ¿no? Entonces me quedo con ese título de esa película de Jean-Luc Godard, que por supuesto lo recomiendo a todo el mundo que no lo haya visto, porque seguramente hay muchos jóvenes aquí conectados y se las recomiendo, evidentemente. Muchas gracias. Eike, ¿te atreves, que no tienes el micrófono apagado? ¿O Shanaína o Sara? ¿O os atrevéis vosotras? Yo había pensado así mientras que se piensa un poco más también, ¿no? Siempre, bueno, no sé, estaba pensando en eso, lo que tú has comentado, ¿no? Que de esperanza y bueno, vinculado mucho pues a lo que yo también vivo en la escuela. Es un libro, pero está en un musical también, y había elegido Oliver Twist, supongo que conocéis la historia. Es un niño que, bueno, pues tiene una vida muy complicada, muy difícil, muy dura, pero acaba con mucha esperanza, ¿no? Porque gracias a que pues siempre hay personas, ¿no? que ven en ti lo que otros no ven, ¿no? y que creen y que tienen altas expectativas y que, pues bueno, te ofrecen lo mejor, pues se puede salir, ¿no? y conseguir pues otra vida y bueno, y cambiar, ¿no? No estamos predestinados para nada y bueno, salir de eso, ¿no? De los discursos así más que bueno, que sabemos que es muy difícil, pero que es posible, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Yo estaba aquí pensando, hace mucho que no veo películas, que con el bebé pequeño, bueno, quien tenéis hijos sabéis cómo son el día a día. Entendemos. Pero hay una película que me gusta mucho y que tal vez pensando en el sentido de que me gustaría, con qué sueño, ¿no? Con qué soñamos, que es el viaje de Chihiro, que bueno, la niña vive una serie, un mundo que parece increíble, que parece que, bueno, que no se puede creer, porque claro, es un otro mundo, es un esperpento muchas veces, pero a través del ejercicio de la escucha, que a veces creo que nos falta escuchar más, ¿no? A veces en la sociedad en general hay más ganas de tener razón de que escuchar y darnos las manos, ¿no? y encontrar los puntos de convergencia. Lo de la comunidad, lo de conectar cosas, que las cosas están conectadas, ¿no? Me gustó mucho lo que decía Eike, lo que creo que Sara también comentaba, ¿no? Por ejemplo, el derecho al espacio, ¿no? ¿Cómo pensamos el derecho a la educación sin el derecho al espacio, sin el derecho a la naturaleza, sin el derecho al agua, sin el... Entonces, ¿cómo se conectan todas las cosas, ¿no? Y cómo a veces unas acciones que hacemos terminan también
desarrollando y encalzando outras coisas, não? Agora, no MST, por exemplo, estamos muito compenetradas em produzir alimentos que se produzca rapidamente, não? Ou seja, verduras e tal, coisas de ciclo rápido, para ir entregando em las ciudades essa alimentação produzida, donada, ou a preço muito baixo, e junto um livro, não? Estamos fazendo colectas de dinheiro, esses crowdfunding, para garantizar que há uma editora de los movimentos que pueda, com cada cesta de alimentos, ir um livro junto. E nada, supongo que nós vamos despedindo já, não? Eu, como habéis dicho, cuidémonos, a vida vale muito, a natureza vale muito, temos que seguir vivos e vivas em todos os sentidos, não somente com o corpo ambulante, não? E sigamos firmes, todos e todas, em la lucha, porque somos capazes de matar el hambre de pan e também somos capazes de matar el hambre de beleza que todos, como seres humanos, temos. Gracias por estar aqui. He aprendido mucho y disfrutado mucho del debate y de vuestra compañía. Muchas gracias, Sanaína. Comparto, ¿no?, lo que has dicho. Dejamos que concluya Eike. Bueno, yo no tengo una película, la verdad es que me venía Amélie, no sé por qué, esa película francesa. Un libro, también vale un libro, de cualquier cosa. No, más que nada, yo creo que esto, lo que sea, esta crisis, yo creo que tiene que servirnos para reafirmarnos en la vida, un poco el discurso que ha tenido ahora mismo Janaína, que es una reafirmación en la belleza de la vida, en la belleza del ser humano, de la experiencia humana, de la vida desde el punto de vista de la experiencia de este ser que somos, y para tomar decisiones, salir del miedo, recuperar el valor de vivir, porque hace falta mucho valor para vivir, pero mucho valor, y darnos cuenta de que toda vida supone riesgo y que precisamente lo que la hace bella a la vida es esa capacidad para afirmarse, para tomar decisiones, para decir aquí estoy, para poner límites, para saber lo que uno quiere y lo que no quiere, y para decir tu verdad y presentarte, plantarte allí donde estés con esa verdad. Yo creo que es una gran oportunidad la que nos está dando esta crisis de salir, de ganar en coraje, de ganar en valor, en el valor de decir aquí estoy, esto soy, esto es lo que quiero y esta es mi verdad. Y eso es gozoso porque sale del corazón. Es una afirmación caliente de gozo, del gozo de la vida y del dignificar lo que es esa vida y esa experiencia humana en relación, por supuesto, con los otros seres que nos acompañan, porque como ha dicho muy bien, nunca estamos solas, siempre estamos acompañadas, y afirmarla incluso en esta situación, precisamente ahora. Creo que es una gran oportunidad. Estábamos en un momento así un poco plof, y yo creo que la dureza que nos ha caído tiene esa contrapartida de requerir una enorme afirmación de lo que somos. Muy bien, pues muchas gracias. Es que no puedo estar más de acuerdo, ¿no?, con cada uno de vosotras y de vosotros en la mayoría de cosas que habéis dicho, ¿no? Para mí ha sido un placer poder moderar y poder pasar esta tarde juntos, porque me ha llenado mucho. Yo no sé qué película diría El libro de la selva, ¿no?, porque me gustan mucho los dibujos animados y es una película que pues lo que dice Eike, ¿no?, que hay un oso, hay una pantera, hay un poco de todo. Al final se trata de disfrutar en cada momento lo que haces, de vivir el presente, ¿no?, y de disfrutar también, sobre todo, el contacto con la naturaleza y tu comunidad, ¿no?, y crear una comunidad, como en ese caso es la selva, ¿no?, y trabajar en esa comunidad por el bien y para el bien de la comunidad, que al final es pues, el espacio en el que tú vas a vivir y en el que tú te vas a desarrollar con tus hijos, hijas o simplemente
pues eso, que nos queramos mucho, aunque no podamos abrazarnos, pues ha sido un placer y que abracemos a los que tengamos cerca, que sí que podamos, ¿no? Yo también soy muy de abrazar, Xanaína, y me cuesta el no hacerlo, pero bueno. Bueno, y que demos abrazos clandestinos de vez en Sí, cuando. eso... Legales. Aquí cara a la galería... Cuando también. Cara a la galería decimos una cosa, ¿no? Pero después se hace lo que se puede. Así que nada, si nadie del público, alguien en el público, bueno, están dando las gracias, Carola Calabuch, y desde Médicos Mundi Mediterránea están dando las gracias. Y si alguien quiere abrir su micrófono y hablar, adelante. Johnny, no sé si quiere hablar, Johnny. O es que me aparecen de la pantalla. Y si no, pues eso, damos por acabado este diálogo. Si queréis comentar alguna cosa más, por supuesto, y si no, pues en otra ocasión. Bueno, pues simplemente dar las gracias, en fin, por la invitación a participar, sobre todo, en fin, a las compañeras, que ha sido muy instructivo participar con ellas en este diálogo y en fin, espero que las reflexiones sirvan para que sigamos construyendo pensamiento, ¿no? Y gracias de verdad, y ha sido súper agradable y se me ha hecho súper corto. Muy bien, muchas gracias, Juan. Y yo agradecer también, estoy totalmente de acuerdo, los espacios así siempre son súper enriquecedores, poder dialogar y bueno, aquí viene Sabemos lo que es, sí. Bueno, un saludo. Un saludo, Sara. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Bueno, un besito para todas y para todos. Igualmente. Un besito. Nos vemos pronto. Chao. Chao.